Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vengo a hablar de un escritor del que ya he hablado en otras reseñas, y me refiero a Dean Koontz, esta vez con su libro Tinieblas. Si son observadores verán que saqué el libro esta vez de la izquierda y no de la derecha, así que impactados, ¿eh? ¿De qué trata Tinieblas? Este libro, bueno, antes que nada tiene unas 300, ¿cuánto era? Me olvidó, 380 páginas aproximadamente. Trata acerca, bueno, antes que nada hay que destacar que es la segunda parte de un libro llamado Nocturno, pero que se puede leer aún así de manera independiente. El libro trata de un personaje llamado Christopher Snow. De hecho, es él quien cuenta la historia en primera persona porque este libro son sus escritos que se ve envuelto en ciertos asuntos extraños y muy siniestros. De entrada, él nos explica que padece de una enfermedad desde que nació, y es que su piel no puede estar en contacto con la luz. Cualquier mínima luz, la luz de una bombilla, ya le produce daños severos. Su casa es toda cerrada, él tiene que dormir de día y despertarse de noche, y tiene velitas pero con luz muy sutil, porque cualquier cosa ya lo daña bastante, tanto la piel como los ojos. Entonces le hacían bullying en la escuela, claro, le decían vampiro y ya se podrán imaginar. Pero bueno, él vive en un pueblo llamado Moonlight Bay. Un pueblo que se ubica muy cerca de una antigua base abandonada por parte del gobierno, en donde se hacían investigaciones, se hacían experimentos, más que todo durante la Guerra Fría, pero que quedó en desuso y que ahora aparentemente está abandonada. Pero él nos va explicando que hace no mucho tiempo, hace algunas semanas, tuvo junto a su amigo Bobby y a su novia Sasha unos encuentros con unas cosas salidas de esa base y de esas investigaciones, y que a su vez le revelaron muchísima información de algo que estaba pasando en ese pueblo y algo que es muy peligroso para todo el mundo en general, lo cual es por supuesto lo que aconteció en el libro pasado. Todo eso fue lo que vivieron en el primer libro, y aquí él igualmente nos lo explica, pero resumidamente, por si tenemos curiosidad que leamos el primer libro en caso de no haberlo hecho ya. Disculpen para ajustar la cámara porque aquí no sale todo el libro y eso me estresa un poco. Y bueno, la historia comienza cuando Christopher Snow va por ahí en su bicicleta junto a su perro Orson, que es muy importante porque es un perro que no es igual que los demás, tiene al parecer cierta habilidad y comprensión que los demás perros no tienen, por lo cual esto hace que sea casi que una persona, pero siendo perro y sin poder hablar. Van por ahí en la noche y se encuentran con una antigua conocida de Snow, quien le dice que su hijo ha desaparecido, que estaba en la casa tranquilamente y cuando se dio cuenta pues la ventana estaba abierta y su hijo no estaba, se lo habían llevado. Pasó hace algunos instantes, lo que hace que Christopher y su perro Orson vayan inmediatamente tras la pista de lo que sea que se llevó al niño, y esto los va a llevar a un lugar muy peligroso y los va a involucrar en unas circunstancias muy aterradoras. Pero bueno, de esto trata Tinieblas, y no voy a decir más para no entrar en spoilers de este libro. Por cierto, no enseñé el libro sin esto, pero es negro y las letras son plateadas. Está bonito, la verdad. Bien, ¿qué fue lo que me gustó de esta novela? La historia, como dije, la cuenta Christopher Snow. Me parece que la forma en la que describe las cosas a veces hace que las imágenes mentales, las escenas, todo nos llegue muy bien, por lo cual ahí todo está muy bien. También tiene ciertos tintes de humor que a veces sí están bien puestos y me dieron risa, y muchas referencias que algunas sí están bien ubicadas y pueden poner una sonrisa en el rostro de quien esté leyendo este libro. Ahora bien, para seguir hablando de lo que me gustó de este libro, debo dejar en claro algo. He leído 3 libros de momento de Dean Koontz, que son La Casa del Trueno, Medianoche y este de acá. Esta historia me pareció un remake de Medianoche. Y no digo palabras más fuertes porque sonaría muy feo. Plagio de sí mismo, eso es algo un poco absurdo, pero se puede considerar un remake de Medianoche porque así lo sentí, porque es la misma idea, es todo igual, tiene muchas cosas parecidas y muchas escenas casi calcadas. Entonces, otro punto positivo que le saqué a este libro es que al estar en primera persona hay más espacio a la intriga, porque no tenemos información de todo lo que está pasando más allá de la visión del protagonista y de lo que él sabe. En Medianoche, por ejemplo, teníamos el punto de vista de varios personajes, de los protagonistas, de la policía, del malo malísimo, de muchos otros. Entonces no había tanta intriga porque sabíamos qué estaba pasando en diferentes partes y en diferentes momentos. En cambio, aquí estamos limitados a solo un punto de vista, y esto claro hace que haya más intriga, que tengamos un poco más de miedo, hay más misterio, y lo vamos a ir descubriendo todo conforme Christopher va descubriendo todo. Otro punto que me gustó es que, nuevamente, comparado con Medianoche, hay ciertos elementos que tienen nuevas implicaciones más allá de que hayan criaturas peligrosas. Aquí hay cosas un poco
más profundas y que dan pie a escenas maravillosas en cuanto a, digamos, la imagen mental que uno se forma. Pero estos son elementos y fenómenos cuya naturaleza no voy a mencionar para no hacer spoiler, pero creo que al final del video sí que voy a hablar un poco más con spoilers, pero ahí les avisaré. Esto es con respecto a la parte positiva. Ahora sí, pasemos a la parte que no me gustó. Primero, el libro es demasiado monótono. Empieza con Christopher en una persecución, persiguiendo a lo que sea que se llevó al niño, junto a su perro Orson. Y eso, por supuesto, es algo pues muy dinámico. Estamos ahí, persecución, no es algo estático, no estamos ahí en un solo ambiente, en un solo escenario. Pero luego de varias páginas se vuelve monótono, porque él y sigue persiguiendo, y sigue persiguiendo, y sigue siguiéndole la pista, y continúa siguiéndole la pista, y sigue. Y cuando llevamos 100 páginas de lo mismo, pues es bastante aburrido, sinceramente. Y esto es algo curioso que me parece que uno descubre con solo empezar a leer. Hay situaciones que por más interesantes que sean, por más entretenidas y por más acción que esté pasando, si mucho rato va pasando lo mismo, pues se vuelve monótono. Aunque estemos en explosiones y en tiroteos y en cualquier cosa, se vuelve aburrido. Tienen que haber contrapuntos para poder hacer que en ciertas partes el libro pues decaiga el ritmo, suba y que genere emociones. Y tras de eso, hacen la persecución, llegan a un lugar, pasa algo y luego en la segunda mitad del libro otra vez es otra persecución, otra búsqueda. Entonces pues me aburrió un poco. Y otra cosa, lo que antes mencionaba, el narrador es Snow, que a veces hace comentarios graciosos que sí atinan y referencias, pero todo el resto de las veces no atinan. Son chistecillos por ahí en momentos inoportunos, que está pasando algo muy serio, que está pasando algo que debería causarle, no sé, más miedo, más tensión. No es un momento para hacer bromas, pese a que los escritos los haya hecho pues mucho después de que haya vivido todo el asunto. Se supone que lo que él recuerda debería causarle, no sé, algo, al menos un poco de respeto. Y no, sigue haciendo chistes, las referencias son excesivas. En cada página creo que hay una referencia, al menos. Y no sé cuál era la manía de Kuntz por meter referencias en todas las páginas. Es algo inexplicable. También creo que la novela es demasiado extensa para lo que cuenta. Si nos ponemos a pensar, cuenta demasiadas pocas cosas. Pasan como 3 cosas nada más en todo el libro. Y para eso pues hace 380 páginas. Yo creo que no, está un poco desproporcionado la extensión de esta obra. Y como les dije antes también, este libro parece un remake de Medianoche. Es muy parecido, pero tiene algunas cosas nuevas. Sin embargo, al ser casi que igual, pues es inevitable caer en comparaciones. Y las escenas que son atroces, que son grotescas, no llegan al nivel de las de Medianoche. Me parece que Medianoche tenía partes más creativas y imágenes más poderosas para hacernos estremecer. Este libro las tiene, pero no llegan a ese nivel. Y ahora, aquí ya entramos en la parte de lo más grave de este libro. Hay veces en las que nos mete un giro argumental que hace que todo lo previo no tenga sentido. Yo voy entendiendo la historia, todo va teniendo un poco de lógica, un poco de sentido, voy comprendiendo, ya sé lo que pasó en el libro anterior porque me lo contaron aquí un poco, y llega un giro argumental que de momento, claro que impacta, pero luego al pensar en todo lo previo hay cosas que pierden el sentido, que no tienen ningún sentido, y luego hay otro giro que hace que el giro anterior pues tampoco tenga sentido. Es algo muy frustrante. A día de hoy, ya pasado algún tiempo luego de leer este libro, sigo preguntándome cosas que no me quedaron claras. Y no sé si es que soy muy tonto y que no entendí nada, pero yo creo que no se le da explicación a ciertas cosas que quedaron pendientes luego de los giros que vinieron a arruinar todo. Otro punto, hay personajes que salen de la nada. Y esto pues tengo que explicarlo más, porque todos los personajes salen de la nada hasta que aparecen, pues no existen hasta que se nos presentan. Pero aquí hay personajes que se nos presentan de repente y como después de la mitad del libro. Es más, yo creo que cerca de la tercera parte del libro, y que parecen salir de ningún lado, simplemente están ahí y pues de repente este personaje está aquí y nos va a ayudar. De repente hay que buscar a este personaje que también nos va a ayudar. Creo que queda muy de repente y que no se profundiza demasiado en ellos. Algo gravísimo, y es que hay momentos en los que los personajes no tienen manera de saber algo, de saber hacia dónde ir, de saber qué es lo que está pasando, y lo saben de algún modo. Y esto llega a niveles absurdos cuando aparece un gato en la historia. Un gato, pues un animalito con bigotes, un gato, y el gato sabe cosas, y el gato los guía, y los personajes dicen, pero ¿cómo sabe el gato cosas? ¿Cómo el gato nos guía a un lugar que es el correcto? Pues le contestan, el gato sabe cosas. Simplemente, el gato sabe cosas es la justificación que se nos dan para que el gato resuelva todo. ¿Y por qué sabe el gato cosas? Pues no sé, sabe cosas. Y por último, lo más grave e imperdonable de todo. Y es que
los fenómenos que mencioné antes, que traen implicaciones nuevas para la historia, diferente a lo que vimos en Medianoche, no tienen ningún sentido. La manera en la que funcionan dichos fenómenos y las consecuencias que traen para la historia y para los personajes no funcionan de ninguna manera en absoluto. Dean Koontz las cambia conforme sea conveniente para la historia. En un punto funcionan de cierta manera, ok, pues ahí todo bien, entiendo, pero al siguiente funciona no es solamente de manera distinta, sino que de la manera opuesta a la que nos explicó al principio, completamente opuesta, no tiene ningún sentido. Y luego pues en un tercer punto, aquí ya lo que explicó antes no le sirve para lo que quiere hacer con la historia, para resolver ciertos conflictos, entonces cambia el funcionamiento y aquí ahora funciona de otra manera, mágicamente, y es diferente a lo que vimos aquí y a lo que vimos aquí, y luego funciona diferente. Ni Koontz sabe cómo funciona este fenómeno. Ya casi voy a hacer ahí un fragmento con spoilers para poder explicarme mejor, pero son cosas que no tienen ningún sentido absoluto. Y no es simplemente que sean funcionamientos opuestos, que esto ya es demasiado, es gravísimo, sino que llegado a cierta parte tenemos que pensar, creer que estas explicaciones opuestas coexisten al mismo tiempo. Entonces es como una contradicción sin sentido que tenemos que fingir que entendemos porque Koontz nos explicó cosas que no tienen nada que ver entre sí. Tenemos que asumir que A es cierto y que B también es cierto y que C también es cierto, a pesar de que todas se contradigan, a pesar de que sea absurdo. Ahora sí, a partir de aquí voy a hacer un breve periodo con spoilers y pondré por aquí el minuto en el que deben ir para no comerse ningún spoiler. Pero yo les recomiendo que vean los spoilers para que no lean este libro porque no tiene ningún sentido. Resulta que este fenómeno del que hablo, o uno de estos fenómenos, involucra viajes en el tiempo. Involucra que en estas instalaciones del gobierno hay como una sala que tiene como el poder, un poder que no sé si es mágico o si es científico porque no se explica, que hace viajar a la gente que está dentro a distintas épocas. Es decir, a ese mismo lugar, pero en otro tiempo, hace 5 años, hace 20 años, o incluso a otras realidades. Pero bueno, en cierto punto este poder como que empieza a descontrolarse y ya influye más allá de esa sala, sino que en todo el edificio. Y entonces los personajes viajan en el tiempo, pero a veces lo que hacen en el pasado influye en el futuro y a veces no, depende de lo que a Koontz le interese. Y lo más grave es que en cierto punto uno de los personajes muere ya, pues murió, fueron a buscar al malo para matarlo y en ese transcurso lo mató una bala que venía del pasado de unos agentes que estaban por ahí. Y pues ya se murió, qué triste. Van a donde está el malo, regresan y se encuentran con ellos mismos de hace un par de minutos que apenas iban a buscar al malo. Y entonces lo que hacen es agarrar al amigo que se murió, pero el del pasado, y traérselo para que siga vivo, por supuesto, porque se lo traen, entonces él sigue existiendo ahora en su línea temporal. Lo hacen sin ningún tipo de escrúpulos, sin ninguna cuestión moral, sin ninguna duda tan siquiera. Se están robando al amigo de sus versiones del pasado que vendría a ser una realidad alterna una vez que ellos interfieran en lo que pasa, y no tienen ningún tipo de remordimiento. Le están robando al amigo que no pertenece a ellos, porque claro, el de ellos, el de su presente se murió y no importa, agarran el amigo del pasado y se lo traen y pues sí, pues bien, fin de la historia. Y eso al parecer no tiene consecuencias, porque que hayan intervenido en el pasado pues no pasa nada. Y todo se resuelve con un paradoja. Es que es una paradoja, es que no se sabe, no tiene explicación. De hecho, los mismos personajes a veces se preguntan, pero ¿por qué si está muerto, por qué puede seguir vivo una vez lo trajimos del pasado? ¿Y por qué sigue habiendo sangre manchada en la ropa si es sangre de nuestro amigo que se murió pero que está vivo ahora que lo trajimos del pasado? Y pues dicen, paradoja, es una paradoja. Las paradojas del tiempo son difíciles de explicar, no sabemos. Y paradoja es la solución a todo. Y lo peor es que, bueno, si funcionara al menos así, de que ellos van al pasado y no altera nada en el futuro, pues todo bien. Se crea, por ejemplo, imaginemos que una realidad alterna en la que su amigo ya no existe porque ellos se lo trajeron al presente. Pero no, porque luego, al final de la historia, el malo malísimo, cuando ya muere, al parecer, resulta que el proyecto, pasó algo en el pasado que hizo que el proyecto nunca existiera. Y entonces, el malo pues no murió nunca ahí porque nunca participó en el proyecto, porque está en otro lado. Y entonces al final de la historia pues el malo malísimo que está muerto ya no está muerto, porque como el pasado cambió, lo que pasó en el presente cambió y el malo pues está vivo en alguna otra parte en otro proyecto. Y esto no tiene ningún sentido porque previamente vimos que ellos cambiaron el pasado y no afectó en nada el presente, y ahora el presente sí afecta y... Bueno, podría hablar de las incoherencias de este libro durante horas y horas y cómo se contradice a sí mismo a cada rato. En resumen, el gato sabe cosas y paradoja
son dos frases como, no sé, dos talismanes que al decirlos, al parecer Kuntz pretende que nosotros pues nos lo traguemos y pretendamos que no hay ninguna incoherencia y ningún problema. Y esto hace que pues no disfrute el libro porque no tiene lógica interna. Aunque debo aclarar que voy a seguir leyendo a Dean Koontz porque he leído 3 libros suyos y de momento 2 me han gustado bastante y 1 no me ha gustado, así que todavía tengo ganas de seguirlo leyendo. Y les recomiendo que si quieren leerse algo parecido a Tinieblas en cuanto a su premisa de un pueblo con criaturas por ahí que surgen a partir de un experimento fallido o de investigaciones ocultas, les recomiendo que se lean Medianoche del mismo autor, que para mí está muy bien hecho y es casi que igual. Pues sería todo por este video. Comenten de acuerdo conmigo si no lo están. Si ya lo leyeron, pues díganme si ustedes entendieron. Si es que yo no entendí nada porque, no sé, porque no leí bien o porque soy muy tonto. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.